Continuamos. Vamos con la siguiente hora de clase en esta hermosa tarde. Seguimos hablando de la sanidad en Cristo, materia 9, clase número 4. ¿De qué tipo o clase de enfermedad nos libró Cristo en la cruz? Vamos a hacer el análisis sobre este tópico. ¿De qué tipo o clase de enfermedad nos libró Cristo en la cruz? Esta interrogante surge porque hay quienes enseñan que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter espiritual, concerniente al estado espiritual del hombre. Por lo tanto, no se trata de enfermedades físicas. Eso es lo que alegan algunos. Ahora, de acuerdo a lo que yo entiendo, si hablamos de enfermedad espiritual, nosotros teníamos una sola. ¿Cuál era la enfermedad espiritual que teníamos? El pecado. Y de ella fuimos totalmente libres, hablando de lo espiritual. Si analizamos Mateo 8, 16 y 17, las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico. De no ser así, ¿por qué en el libro de Mateo, cuando Jesús sanaba a los enfermos físicamente, hace referencia a Isaías 53? El texto dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras, nótese, nuestras varias enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si hacemos un análisis de los dos pasajes antes mencionados, nos podemos dar cuenta que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico y no se limitan a lo espiritual. Otros alegan que las bendiciones de sanidad que aparecen en Isaías 53 son solamente para los judíos, por causa de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Por tanto, los gentiles no estaban incluidos en los pactos. Si esto es así, ¿por qué Pedro, en su primera carta dirigida a los creyentes ubicados en el Asia Menor, compuesta en un 80% por gentiles, los incluye en la bendición de sanidad? De ser la bendición única y exclusivamente para los judíos, Pedro no los habría incluido, y menos como inspiración del Espíritu Santo para escribir tal verdad. El texto dice de esta forma: y por cuyas heridas fuiste sanado. Primera de Pedro 2:24. Otros indican que fue una bendición que se desarrolló y tuvo cumplimiento en el ministerio de Cristo mientras estuvo en la tierra. Si es así, entonces en estos tiempos tampoco hay perdón de pecado. Bueno, preguntarnos eso, ¿verdad? Entonces en estos tiempos tampoco hay perdón de pecado, porque ambos están incluidos en el paquete de la salvación. Así como Cristo te perdonó llevándose el pecado, asimismo se llevó la enfermedad. Ahora, el detalle que nosotros tenemos es que se nos ha predicado y se nos ha enseñado mucho, y ha sido muy bueno, acerca del perdón de él y los pecados. Y eso ha sido excelente. Entonces, lo que hemos oído, nos hemos familiarizado con ello. Pero en el mismo texto está establecida la sanidad. Pero como no la hemos analizado, como no la hemos revisado, como poco se nos enseña de eso, entonces nos hemos aferrado al perdón, pero no nos hemos aferrado a la salud, a la sanidad. Entonces es necesario que entendamos que en el mismo paquete
del perdón de él y los pecados está la sanidad integral. Dios no es causante de la enfermedad. Muy importante esto que estamos analizando ahorita. Dios no es causante de la enfermedad. Si usted hace un análisis de la vida de Dios, de lo que usted hasta ahora conoce y de lo que yo hasta ahora conozco, que no deja de ser algo, tampoco es nada ni es mucho, pero algo, ¿usted ha visto en algún momento a Dios enfermo? ¿Al Espíritu Santo? ¿Y a Jesús? Tampoco. Entonces, si en ellos no hay enfermedad, esto no es parte de la vida de ellos. Entonces, ¿por qué decir que esta enfermedad vino de parte de Dios? Porque hay ciertos textos que se han leído como se escribieron y que el que escribió como entendía. ¿Cómo así? Cuando venía aquel espíritu inmundo y atacaba a Saúl y que David tocaba el arpa, ¿cómo dice el texto? Un espíritu maligno de parte de Dios venía y atormentaba a Saúl. Entonces, cuando leemos eso así, decimos, es que de Dios vienen cosas malas también. Cuando leemos a Job, que él dice, ¿y es que acaso de Dios solamente vamos a recibir lo bueno y lo malo no? Entonces, nos agarramos de ahí, pero ya va. ¿Alguien se ha detenido a analizar a Santiago capítulo 1, verso 7? Donde dice que de Dios solamente ha venido lo bueno, que de Dios solamente vendrá lo bueno, que de Dios solamente ha venido, viene y vendrá únicamente lo bueno. ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno. Eso es lo único que lee. Ahora, Él nos dejó 3 formas de combatir la enfermedad. Oiga esto. A través del sistema inmunológico, que creo que son, unos dicen 11, otros 13 sistemas. Y está en todos nosotros, pero muy especialmente el inmunológico. Es uno de los mecanismos para combatir todo tipo de enfermedad. A través de la ciencia médica, que lamentablemente gran parte de los actores de la ciencia médica, en vez de trabajar para la salud, están trabajando para esclavizar a la gente en la enfermedad y no dan la medicina adecuada para que la persona realmente se sane, sino para que se mejore un poquito y tenerlo ahí a la mano para seguir sacándole plática a la gente. Ahora, y a través de la ciencia, a través de una intervención divina, lo que se conoce como un milagro o sanidad. Son 3 formas de combatir la enfermedad. Ahora, si hacemos un análisis, las 3 proceden de Dios. Estas 3 formas, estas 3 maneras de combatir la enfermedad proceden indiscutiblemente de Dios. El sistema inmunológico, Dios lo puso en el hombre como propiedades del cuerpo, como sistema de defensa. El sistema inmunológico, también llamado sistema inmune, es el método corporal cuya función primordial consiste en destruir los agentes patógenos o infecciosos. La responsabilidad del sistema inmunológico es enorme y debe presentar una gran diversidad con objetos de reaccionar de forma adecuada con los miles de antígenos en contra de los patógenos o agentes infecciosos que pueden invadir el cuerpo. Aún no se conoce en su totalidad los mecanismos fisiológicos complejos implicados en el sistema inmunológico. Es algo que está en el cuerpo del ser como un misterio, como prueba que esto tan complejo solo puede venir de Dios. La investigación médica continúa en el estudio de este sistema de defensa. En relación
al mal, producto del caído, en relación al mal, producto del caído o de la caída del hombre, en el deterioro del sistema inmunológico se desarrolló lo que se conoce como los patógenos. Son agentes infecciosos microscópicos que son capaces de generar un daño o enfermedad en otros organismos de cualquier tipo en relación al bien mediante Dios como proveedor interesado en la sanidad del hombre. En nuestro cuerpo tenemos los llamados antígenos, que son sustancias que desencadenan la formación de anticuerpos que como sistema de defensa causan una respuesta inmunitaria. Una de las causas por las que Jesús no se enfermó en su transcurso en la tierra es porque el sistema inmunológico le funcionaba en 100%. ¿Por qué el sistema inmunológico de Jesús funcionaba el 100%? Porque él no tenía el pecado. En Adán, ese sistema inmunológico que estuvo en Jesús, ¿estuvo en Adán? Sí, hasta el día que él pecó. Ya de ahí, ese sistema se deterioró por causa del pecado. Ahora, la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. Nosotros, después de la muerte de Jesús, que hubo redención, remisión y propiciación, pregunto, ¿nosotros fuimos regenerados? Sí. ¿Qué es el regenerado? Vueltos al género original. ¿Cuál es el género original? El que teníamos antes de haber caído. ¿Ya eso está en nosotros, en el espíritu? Sí, eso es correcto. Lo que no somos es perfecto en la mente, pero tenemos que irla perfeccionando a través de la escritura, a través de la palabra, la lectura, el análisis y la meditación en ella. Entonces, eso nos llevaría a tener una mente perfecta, también perfeccionados en la palabra. Eso conduciría a que nuestro cuerpo sea guiado, sea direccionado de una forma mejor y que nosotros caminemos en el espíritu y no en los deseos de la carne ni en los deseos de una mente corrompida, de una mente sucia, de una mente engañada. Entonces, en el caso de Jesús, su sistema inmunológico le funcionaba el 100%. Pregunto, ¿cómo estará funcionando el suyo? Importante que nos hagamos esa pregunta. Esto es demostrado bíblicamente. Cristo tocó al hombre lleno de lepra. Lucas 5:13. El Evangelio de Lucas enfatiza la perfección humana de Cristo. Aquí el médico amado, Jesús, parece subrayar el hecho de que no había por dónde tocar a este leproso sin exponerse a la enfermedad. Cristo lo tocó, pero no se enfermó, no se contaminó. ¿Por qué razón? Porque su sistema inmunológico estaba intacto, ¿sí? Cristo era inmune a la enfermedad, cualquiera que fuera, porque era inmune al pecado. Ahora pregunto, ¿ya nosotros somos inmunes al pecado? Sí, al pecado somos inmunes. A lo que todavía no somos inmunes a los pecados, pero tenemos que trabajarnos duramente en esa área. Ahora, no porque era inmune al ataque de Satanás, a eso Cristo no era inmune, nosotros tampoco. Si Satanás atacó a Cristo, pero no pudo hacer que Cristo pecara, ni mucho menos que se enfermara, aunque la lepra en la medicina moderna no se considera contagiosa, allá sí. El simple hecho de que Jesús haya visitado una aldea de leprosos indica la seguridad en la que Jesús andaba por saber que en la enfermedad no tenía lugar en él. Ahora, ¿cómo nos movemos nosotros
¿tendremos esa misma confianza que Cristo tenía en él? Es decir, ¿tenía Cristo identidad en él? Sí. La pregunta es, ¿tendremos nosotros también identidad en nosotros? ¿Qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús? Importante analizarlo. Ahora, eso es en cuanto a la parte inmune o inmunológica. Vamos a ver la ciencia médica, otro de los mecanismos que está para tener y para disfrutar de la sanidad. Esta reconoce, la ciencia médica, la rama de la farmacología, que solo está como sistema de ayuda en lo científico, descubriendo un gran número de fármacos útiles para la sanidad, derivados de los minerales, plantas y animales. Ahora mi pregunta es, ¿quién hizo los minerales? Dios. ¿Quién hizo las plantas? Dios. ¿Quién hizo los animales? Dios mismo. Por lo tanto, si la sanidad vino a usted por causa del sistema inmunológico, el proveedor de esa sanidad es Dios. Si vino por las plantas o por los minerales o por los animales, el proveedor de esa sanidad, ¿quién es? Dios mismo. Ahora, como procedencia de Dios, la ciencia médica no tiene en lo absoluto, en el aspecto farmacológico, propiedad para sanar. Solo descubre el cómo hacerlo y dan medicaciones de lo que ya Dios hizo. No se descarta que en una intervención quirúrgica la ciencia médica pueda producir sanidad parcial, en el mejor de los casos completa, pero creo que todo esto procede de Dios. La intervención divina, lo que se denomina como milagro, que viene siendo la suspensión del curso ordinario de la naturaleza para operar en el poder sobrenatural de Dios. En cuanto a estas tres formas de adquirir sanidad, las tres proceden de Dios y debemos entender que todas las cosas que están en el propósito y la voluntad de Dios son buenas, agradables y de paso perfecta. Leamos los pasajes que lo confirman. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora pregunto, ¿esto es si yo lo quiero o es un mandamiento? Importante analizar esto que está en Romanos 12:2. Reitero el texto. Transformaos. Y esto no es algo que se logra de la noche a la mañana y una vez que logramos transformarnos nos vamos a mantener transformados. No, esto es algo que hay que estarlo haciendo ¿cuándo? Todos los días y todas las noches. Esto es algo permanente, constante. Transformaos, y esto es para todos y todas, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando hablamos de vuestro entendimiento, ¿de qué área de nosotros estamos hablando? El entendimiento de nosotros está ¿dónde? El entendimiento de nosotros, ¿en qué parte está? ¿Estamos hablando del espíritu, estamos hablando del alma o del cuerpo? Es razón, está en el cuerpo porque vivimos en el cuerpo, pero ¿en qué área de nosotros cabe el término entendimiento? En el alma, señoras y señores. Claro. ¿Cómo yo me transformo? ¿Cómo yo avanzo a otro nivel? Estudiando, no hay otra forma. Estudio, leer. ¿De dónde? Cuando yo leo un libro, yo estoy leyendo lo que otro que tiene mayor entendimiento escribió. Y por causa de esa conversación que hay con ese otro que tiene un mayor entendimiento que yo, entonces yo paso a tener el entendimiento de ese individuo, más el mío, debo ser mejor que ese, ¿no? Ahora, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es Romanos 12:2. Amados hermanos míos, no erréis, oiga esto, toda buena dádiva
todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Corríjome, creo que yo había dicho Santiago 1:7. Es 1:17. Ahora, voy otra vez. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo, toda buena bendición, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo no veo nada bueno, oiga, agradable y perfecto en un cáncer o en cualquier tipo de enfermedad. Esto lo decimos por hombres y mujeres que cuando alguien tiene una enfermedad, decimos, bueno, hermano, esa la mandó Dios, hay que aceptarla. No, ahí hay que rebelarse. Ahora, Jesús en una de sus enseñanzas dijo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, perdón? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si nosotros, oiga, siendo malos, hablando de cuando se está sin Cristo, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso es Mateo 7:11. Jesús hablando con su discípulo les quiso decir fue, ninguno de ustedes, por mucho que se esfuerce, podrá sobrepasar la bondad de Dios. Es decir, si como padres no tenemos el valor de colocar una enfermedad sobre nuestros hijos, ¿por qué le atribuimos a Dios una acción tan baja e inmisericordia sobre el único ser humano donde Dios puso la enfermedad para no cargarla sobre nosotros? Fue sobre su propio Hijo. Hebreo 6:6. Entonces, si hay alguien que Dios enfermó, sí, hay alguien que Dios enfermó, a Jesús, pero Dios enfermó a Jesús para que esa enfermedad no tuviera derecho sobre ti y sobre mí. Por lo tanto, de Dios no viene ni vendrá nunca ninguna enfermedad. Ahora, uno de los argumentos que tienen los que enseñan que la enfermedad viene de parte de Dios es el conocido aguijón de Pablo, que ha sido transmitido a la iglesia por generaciones, sin darse cuenta que dicha enseñanza, cual el supuesto aguijón de Pablo, va en contra de la misma naturaleza de Dios. Se han ofrecido incontables explicaciones concernientes a la naturaleza del aguijón de Pablo. Estas van del rango desde una tentación incesante, inflexible, oponentes, enfermedades crónicas, tales como problemas oculares, según Gálatas 4:15, malaria, migraña y epilepsia, hasta inhabilidad para hablar. Es entendible que Pablo considera a este aguijón un obstáculo para un ministerio más amplio y efectivo. Lo que sabemos acerca de este aguijón proviene de informaciones del mismo Pablo que dejó escrito en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, verso 7, notemos lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Analicemos esta expresión del apóstol acá. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a estudiar en forma detallada algunos factores que nos darán una clara visión acerca del aguijón de Pablo en 2 Corintios 12, 1 al 9. Pablo habla acerca de un aguijón en su carne, el cual le causaba mucha aflicción. Según este pasaje antes mencionado, en 1 Corintios 2, 3 y 5 y 2 Corintios 10, 10, Gálatas 4, 13 y 15 y 6, 11, algunos han afirmado que Pablo sufría de una enfermedad crónica en los ojos que le dejaba ciego, le hacía débil y le daba una apariencia repulsiva, y que dicha enfermedad es producto del resplandor de la luz que lo encandiló cuando tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco. Esta suposición se ha usado a menudo como un argumento contra la fe en la sanidad divina y también para tener base y resignarse a una enfermedad y no luchar contra ella. Pero analicemos algunos aspectos que niegan tal afirmación. La expresión aguijón en la carne, párele a esta expresión. No se usa ni siquiera una vez en el Antiguo o Nuevo Testamento para hacer referencia a la enfermedad, sino como una ilustración a la persecución. Hay que hacer un análisis en esto. Cada vez que la expresión es usada en cualquier parte de la Biblia, se señala específicamente el significado del aguijón en la carne. Por ejemplo, en Número 33:55, Moisés dijo a los hijos de Israel, antes de entrar en la tierra de Canaán, porque Moisés no entró: si no echares a los moradores del país delante de vosotros, sucederá, oiga lo que viene, que los que dejareis de ellos serán por aguijón en vuestros ojos y por espina en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Es decir, la orden era tajante. No deben de dejar absolutamente a nadie. Los hebreos, los israelíes, ¿sería que hicieron caso de esto? Si usted hace un análisis, si usted hace una revisión, no hicieron caso. Entonces ellos comenzaron a tener muchos problemas con esos individuos que estaban ahí en ese terreno. Pudiéramos decir, bueno, eso es parte del problema que ellos tienen ahorita ahí donde están los hebreos. No exactamente, porque es que hablando de los filisteos, 700 años antes de Cristo, los filisteos fueron extirpados, se acabaron todos. Y ese territorio ahora le llaman Palestina después del 135 de Jesús para acá. Adriano, uno de los gobernantes romanos, nuevamente toma control sobre las fuerzas israelíes que trataban de agruparse, los sometió, mató a todos los que determinó matar, esparció al resto, y a ese territorio que se le conocía como el reino de Judá, le cambió el nombre y le puso el nombre que para nosotros en español es Palestina, en honor a los palestinos que habían sido sus enemigos, pero ya los palestinos como tal no existían. Por lo tanto, en ese territorio no hay palestinos. ¿Qué es lo que hay ahí entonces? Bueno, ahí hay gente. ¿De dónde son? Gran parte de ellos mismos son judíos mestizos con árabes y con otra gente de otros pueblos y gente de ahí de Siria. Es una mezcla de ellos mismos, de los israelíes. Pero los israelíes radicales no los aceptan como tal. De paso, los que están gobernando ahorita Israel tampoco son israelíes.
Ahora, según este pasaje, las escrituras claramente nos dicen que los aguijones en los ojos y las espinas en los costados eran los habitantes de Canaán, que no erradicaron y que los dejaron ahí. Y no se refiere a ningún tipo de enfermedad. Importante analizar esto. 8 años después, Josué también dice en el capítulo 23 con relación a las naciones paganas en Canaán, serán como azote para vuestros costados y espina para vuestros ojos. De esta forma vemos nuevamente que los azotes en sus costados y los aguijones en sus ojos eran los cananitas y no ojos o costados enfermos. En el caso del apóstol Pablo no se escapa de esta verdad. Él mismo en forma precisa declara que el aguijón en la carne, oiga, era el mensajero de Satanás. Debemos tomar en cuenta que el término mensajero utilizado en el pasaje es ángel, que en las traducciones bíblicas nunca es utilizado ni es aplicable a una enfermedad, sino a un ente libre. Tampoco dicho término era utilizado para hacer referencia a circunstancias o cosas. Por lo tanto, según este principio gramatical, no se debe utilizar el término ángel para hacer referencia a la enfermedad, en referencia al aguijón de Pablo. Por esta causa y por lo dicho al principio, algunas versiones bíblicas lo traducen textualmente como sigue: me fue dado un ángel del diablo o un emisor de Satanás. Con esto damos por descartado que el aguijón de Pablo fuera una enfermedad. El apóstol lo presenta como un mensajero o ángel del diablo, el cual le causaba resistencia. Por otro lado, el término abofetear que aparece en el pasaje en relación a la persecución del tal aguijón es cola, fiso, que indica golpear con el puño en una forma seguida, es decir, abofetear significa dar golpes tras golpe, como cuando las olas golpean contra el barco. De acuerdo a esta observación, la versión de Whitmore lo traduce como sigue: el ángel de Satanás lidiando golpe tras golpe, ya que abofetear se refiere a recibir golpes intensamente repetidos. Si las bofetadas que Pablo recibió se refirieran a una enfermedad, según las características del término, abofetear debían ser muchas enfermedades o la misma enfermedad repitiéndose muchas veces. Entonces Pablo pasó toda su vida enfermo, según la expresión de algunos predicadores, hablando del aguijón de la carne. La palabra abofetear también se puede entender como asolar, perseguir, instigar, que en el sentido que Pablo le da al término debido a las intensas persecuciones en el momento de la conversión de Pablo, Jesús le dijo a Ananías acerca del porvenir de Pablo: porque yo le mostraré, oiga esto, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora mi pregunta es, eso está en Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora,
Si hacemos un análisis de la vida de Pablo y de la vida de los demás apóstoles, a los demás apóstoles los persiguieron como fue perseguido Pablo. No. ¿Por qué razón? Hay un principio establecido que está registrado en Gálatas 6:7, si mal no recuerdo, o 6:8, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a recoger o cegar. ¿Sí? Ahora la pregunta es, los otros discípulos de Cristo, antes de estar en Cristo, ellos persiguieron a alguien, ellos maltrataron a alguien, ellos se llevaron preso y arrastraron a gente. Ahora analicemos la vida de Pablo antes de convertirse a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Ok. Analicemos ahora la vida de David y la vida de Saúl, que siempre me llama la atención. David cometió un pecado que era reo y digno de muerte, y él mismo lo reconoció. ¿Por qué Dios no le quita a David el trono? ¿Por qué lo deja seguir reinando? Porque cuando Saúl andaba mal, andaba chueco, andaba descarrilado, David lo tuvo en sus manos varias veces y le pudo quitar la vida y por lo tanto tomar el trono. Y no lo hizo. Él consideraba lo que Dios había hecho con ese hombre y él determinaba que el que le había entregado esa autoridad, que se la quitara él mismo. Entonces, cuando David estuvo en su desgracia, lo que sembró con este otro lo recogió. Aunque David estaba en desgracia, Dios lo dejó que siguiera unos días más allá. Entonces, podemos ver la gran persecución que tuvo Pablo en el desarrollo de su ministerio. Ahí es donde nos toca hacer un análisis de la vida de él antes de llegar al ministerio. Vemos la vida de los demás apóstoles, ninguno fueron tan perseguidos, ninguno padecieron de la forma tan fuerte como Pablo. Bueno, es cuestión de hacer un análisis de la vida de cada uno. Es cuestión de analizar lo que está escrito, que todo lo que el hombre siembre, eso lo va a recoger, independientemente sea creyente o no sea creyente. Es un principio establecido. Ahora, Pablo declara una lista de ciertas persecuciones y situaciones difíciles, las cuales voy a describir y que a su vez está haciendo referencia, oiga, sin lugar a dudas, a las bofetadas, oiga lo que viene, instigadas o instigados por el ángel de Satanás como tal. Oiga, el término aguijón. Además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustia, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelo, ayunos, en deshonra, en mala fama, entre engañadores, como moribundo, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio. 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en camino de peligros, muchas veces en peligro de río, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez, desechado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo. El desecho de todos hasta hoy lo he sido. ¿Será que quién causaba todo eso en el entorno, en el alrededor de Pablo? Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en
Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, aprisionado en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso y decapitado en la capital de Roma. Él en lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6, 17. El término marcas usado en el pasaje es del griego lista, indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencias a los sufrimientos físicos, hablando del alma, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y no seguir con el judaísmo, y Señor en el desarrollo de su ministerio. ¿Quién sino el ángel de Satanás puede ser el responsable de todos estos sufrimientos y persecuciones? Por todo lo analizado, debemos aceptar que el aguijón de la carne no era ningún tipo de enfermedad, sino las persecuciones y afrentas que venían de parte de Satanás por causa del desarrollo del ministerio de Pablo en las revelaciones e iluminaciones que había recibido. Ahora, uno de los pueblos que se dio el tupé, como dicen los argentinos, o el lujo de perseguir y de participar en todos los maltratos de Pablo, ¿quiénes fueron? Sus propios coterráneos, sus propios hermanitos, que no habían aceptado y que no aceptaban a Jesús como el Mesías, el Cristo. Entonces, gran parte de los padecimientos de Pablo, si hablamos desde el punto espiritual, el impulsor era el diablo con sus demonios, pero los seres humanos que fueron los instrumentos del diablo rudamente en contra de Pablo fueron los judíos, lamentablemente. Ahora, otra de las traducciones que debemos descartar, otra de las tradiciones que debemos descartar es la versión según la cual dicen en una forma específica que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos, un género de oftalmía crónica, tomando su fundamento en pasajes que vaya a describir para que hagamos un análisis de cada uno de ellos y veamos su significado. Sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste. Gálatas 4:13. El caso de Gálatas 4:13 y 15 parece probar a primera vista que Pablo estaba enfermo y sufriendo de una aflicción en sus ojos. Originalmente lo reza de esta forma: a través de la debilidad de la carne os prediqué, y a pesar de vuestra prueba en mi carne no me desechaste. No negamos la posibilidad de que Pablo haya tenido cualquier tipo de enfermedad y por esta causa haya predicado bajo esa situación. No obstante, si negamos rotundamente la posibilidad de que Pablo haya hecho de la enfermedad un estilo de vida o un instrumento de conmiseración, lástima, como muchos lo han entendido y de paso lo han enseñado. Otra de las cosas que no podemos aceptar es fundamentar Gálatas 4:15 para aceptar
para aceptar. Es porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. En este pasaje, Pablo no está haciendo referencia a un trasplante de ojo. En el argot cultural es una ilustración que Pablo presenta de la disposición de los Gálatas de hacer cualquier cosa humanamente posible por causa del amor y el aprecio que sentían por él. Por otro lado, en Gálatas capítulo 6, verso 11, no está haciendo referencia a una especie de ceguera, o sí, ceguedad leve que Pablo tenía como consecuencia del resplandor de la luz que recibió cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia. Pasemos a analizar ahora el pasaje. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mis propias manos. Vamos a analizar este texto. En relación con este texto, el término grandes letras no se dijo por causa de una ceguera que tenía el apóstol y por causa de eso debía aumentar el tamaño de la letra en sus escritos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el vocablo grandes usado en relación a las letras es del griego pedido, el cual pedido, grandes letras, es una expresión que indica el énfasis, el esfuerzo, la entrega, énfasis, la disposición, el ahínco, la pasión con que se escribieron las cosas, no el tamaño de la letra. Pero hay quienes afirman en una forma equivocada que la expresión grandes letras es aplicable al tamaño de las letras que Pablo utilizó como escritor por causa de la ceguera que padecía, lo cual es totalmente falso según lo que hemos analizado. Además de esto, tenemos por testimonio bíblico que cuando Dios hace una obra, la hace completa. La hace completa. Grandes letras. Marcos 8, 22 y 25. Nos da testimonio de la perfección de Dios en la sanidad en el ministerio de Jesús mediante el Espíritu Santo. Sí, acá hay un testimonio. Vino luego a Betania, uno de los grandes y de los diferentes milagros que se dieron en el ministerio de Jesús. Vino luego a Betania y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restaurada su vista y vio de lejos claramente a todos. ¿Qué es lo que queremos decir acá? Observando que Jesús no dejó la sanidad a media. La sanidad fue completa. Esto indica que cuando Dios hace una obra, la hace completa y perfecta. No hay razones para creer que Dios sanó a Pablo Dios sanó a Pablo e hizo que la vista, o hizo que al momento le cayeron de los ojos como escamas. Es decir, ¿qué es lo que queremos explicar acá? Es decir, que cuando Dios sana a Pablo, o cuando sanó a este ciego, primero escupió sobre su vista. ¿Qué es escupir? Para el Medio Oriente. Escupir tiene que ver con maldecir la enfermedad. Eso es parte de la tradición de aquel lugar, de aquel sitio. Luego le dice que sí veía algo, él le dice que no veía completo. Luego impuso las manos sobre él y lo sanó total.
¿Qué queremos decir acá? Que en el caso de Pablo, la sanidad fue total, no fue parcial. Es decir, Dios le devuelve la vista a Pablo, pero lo deja medio ciego. No, la sanidad fue total. Pablo fue sanado total. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Eso está en Hechos 9:18. En lo personal no creo que Dios haya sanado a Pablo a medias para dejar en él enfermedad con el fin de que se mantuviese en caso fortuito o causales como medio de castigo. En conclusión, con relación al aguijón, no hay fundamento bíblico para probar y apoyar que el aguijón del apóstol Pablo era una enfermedad, como lamentablemente algunos predicadores a esta altura de la vida lo enseñan, por no tener ese análisis y ese estudio de lo que es lo completo de Dios. Ahora pregunto yo, ¿nosotros fuimos libres del pecado totalmente o parcialmente? Entonces, si totalmente hemos recibido el perdón, ¿cree usted que Dios nos va a sanar a media? No. En Dios las cosas son completas, así como Él nos dio una vida